Hola, ¿qué tal, amigos de Regando Juntos? Gracias. Mi nombre es Johan Torre, soy director comercial de Renke para Latinoamérica. Y bueno, lo que nos trae ahora, lo que nos reúne, pues es este segundo congreso de riego por pivot. Un congreso y unas charlas que creemos sumamente importantes para poder transmitir las grandes bondades que tienen estos sistemas de riego y cómo utilizarlos. Yo tengo ya 22 años con Renke trabajando y a través de mi andar por Latinoamérica me he dado cuenta que en Argentina se preocupan por el conteo del riego. A lo que me refiero es el costo del milímetro aplicado. Eso es algo que en otros países no se ve y evidentemente es un factor importante y es un factor más dentro de mi cálculo económico, como calculo el costo de la semilla o el costo del fertilizante. Al mismo tiempo, hoy en día, que es el tema que nos trae márgenes de riego, es importante saber mi costo de milímetro y qué tanto tengo que aplicar según las condiciones de clima, de suelo, etcétera. No solo en lugares en donde se necesita el riego forzosamente, en donde si no hay riego no habría agricultura, sino también en lugares en donde este extra, que es el riego, aparte de las lluvias existentes, cuánto contabiliza, qué significa económicamente para mí como agricultor. Y también considerar que en los últimos años las lluvias cada vez son menos constantes. Su llegada y la cantidad de agua no sabemos cuál va a ser. Entonces es por eso que nuestro compañero Marcelo Wilhelm nos va a presentar dentro de su experiencia cuál es la mejor manera de utilizar los pivotes y cuáles son esos márgenes de los que estamos hablando, cuántos milímetros hay que aplicar, etcétera. Todo el análisis que esto corresponde y que es sumamente importante. Y por último, bueno, invitarlos nosotros, por suerte tengo a cargo este territorio, entonces tenemos otras realidades que pudieran ser interesantes para ustedes en otras partes del mundo. Hay lugares que son similares, por ejemplo en Argentina, pueden ser similares a lugares en Nebraska, en donde obviamente tenemos muchas máquinas, que es donde está la fábrica. Pero en otras partes del mundo, pues bueno, tenemos experiencias interesantes, entonces con mucho gusto, por favor, acérquense a nosotros a través de Marcelo, o si me pueden mandar un mensaje, con mucho gusto. Desde la fábrica Renke les agradecemos nuevamente que nos hayan invitado y esperemos que sea de beneficio para todos estas charlas. Gracias. Bueno, gracias Johan por tu presentación. También agradecer y felicitar, ¿no?, a la Universidad del Sur por llevar adelante al segundo Congreso Internacional de Riego, en especial al Departamento de Agronomía y a la Cátedra de Hidrología y Riego. La verdad que es muy lindo ver que una institución pública haga este tipo de extensionismo y también para los propios estudiantes. Uno como es alumno se pone muy orgulloso de ver estos eventos. Así que bueno. Sin más, vamos a empezar a ver un poco la presentación, si nos conviene regar, los márgenes agropecuarios de los diferentes cultivos que se suelen hacer en la región bajo riego. La verdad que ya el tema de si conviene o no regar es un tema que se viene hablando hace muchos años y creo que la mayoría de los productores lo han analizado, lo han pensado. Algunos avanzaron y hoy ya son regantes y otros lo tienen en la carpeta para algún día avanzar, ¿no? Para aquellos que todavía no están decididos, podemos mostrarles en esta gráfica que me compartió Agustín Giorno lo que serían los resultados que tenemos en la región, promedios históricos de lo que sería en secano y bajo riego. Claramente esto año a año puede verse cambiando por una cuestión de que nos acompañan las precipitaciones. Puede ser que el secano se acerque un poco más al riego, pero después en otros años
que tenemos déficit hídricos, esta brecha se agranda. Entonces, bueno, me parecía lógico presentarle lo que eran resultados promedios y de diferentes establecimientos de la zona. En este caso, estamos viendo lo que es trigo secano, están en los 38 quintales, comparado con un trigo de riego de 70 quintales. Una cebada que está en los 40, 41 quintales, en secano, pasando a los 72, 75 quintales bajo riego. Un maíz de secano que traen en los 68 quintales, pasando a un maíz de riego que ronda los 115, 120 quintales. Mientras que una soja estamos en los 20 quintales en secano y en riego está en los 32, 33 quintales. Por ahí es donde menos se ve reflejado el riego de los cultivos, ¿no? Pero bueno, en sí podemos ver que las diferencias son más que significativas de la respuesta que tenemos al riego. Pasando ahora un poco a los márgenes de los diferentes cultivos. Por un lado tenemos lo que es el riego, lo calculamos en base a lo que es la región que estamos de influencia, que sería el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El cálculo se realizó sobre campo propio y el costo del milímetro pusimos de $2 para tomar como referencia, ya que el servicio de riego, comúnmente cuando se alquila para un semillero, se toma ese valor de referencia. Entonces, para todo lo que es el cálculo, tomamos eso. Por ahí lo podemos llegar a ver reflejado, ese alto costo que le pusimos al milímetro, en un menor margen de los cultivos de lo que comúnmente tienen los productores. Pero para esa situación, al final, vamos a estar presentando un cuadro en el cual podemos ver cómo afectan los distintos sistemas de riego, ya sea diésel o eléctrico, sobre el margen bruto. Para comenzar con los cultivos, tenemos lo que es trigo y cebada. Lo que es trigo estamos alrededor de los $500, con un trigo futuro de $220 y un rendimiento de 6.000 kilos. Por ahí lo puse un poquito por debajo del grupo para tomar un margen más de seguridad y que los números sean contundentes. Pero bueno, vemos ahí que tenemos alrededor de los $500 de margen con 120 milímetros de riego. Para lo que es cebada, estamos alrededor de los 70 quintales, con una cebada que sería forrajera, ahí alrededor de los $210. Si algún productor apunta a una cebada para mantería, posiblemente el margen pase a la casilla que continúa hacia abajo de los $685, con lo cual mejora el margen considerablemente. Después vamos a pasar a una soja de primera, en el cual tenemos un margen de $440 con 160 milímetros. Por ahí en lo que es soja también hay veces que no se llega a regar como debería porque se lleva los milímetros el maíz, entonces en aquellos equipos que tenemos poca respuesta en la lámina, bueno, se prioriza el riego del maíz, ¿no? Pasamos a lo que es un maíz, en el cual tenemos unos $950 de margen. Por ahí no lo aclaré al principio, pero podemos ver que tratamos de armar estos cuadros para que sea simple de trabajar, en el sentido de que si nos mejoran los márgenes o nos acompañan en el mercado, que aumentan los valores de los commodities, bueno, nos podemos desplazar hacia abajo. Y si, por ejemplo, mejoramos el rendimiento porque tenemos un mejor manejo, nos desplazamos hacia la derecha, bueno, sí, empeora para la izquierda, pero para por lo menos tener distintos márgenes o distintas situaciones de cada campo, que cada uno sabrá a dónde apunta en cada circunstancia. Después, para hacer un comparativo entre los dos que acompañan al maíz, apuntamos a lo que es una cebada, soja de segunda, que sería en la rotación lo que le compite. Sumando entonces los 520, los 680 que decíamos ahí, dependiendo del precio que logremos, si vamos a una cebada u otra, más una soja de segunda, que en el caso de la soja de segunda hay que hacerle una aclaración, porque la verdad que difieren mucho los rendimientos dependiendo de cuándo podemos entrar a sembrar esa soja de segunda, ya que a veces que se estiran los ciclos de los cultivos de fina, y también por ahí nos acorta el ciclo por el tema de las heladas al final, ¿no? Entonces, bueno, el rendimiento de esa soja de segunda es bastante variable.
por eso que tomamos como una referencia los $166 que tenemos ahí central en la cuadrícula, pasando a estos márgenes que tenemos en la rotación cebada soja de segunda, sumando los 120 milímetros de la cebada más los 80 que pusimos de una soja de segunda, estaríamos ahí alrededor entre los $700 y $900 de margen. Que como cuando lo vemos en esta grilla, vemos que terminamos con unos milimetrajes bastante similares, un maíz de 240 o una cebada soja de segunda de 200, y con unas márgenes de 950 maíz y una cebada soja de segunda que estamos ahí entre los $700 y $900. Otra alternativa que teníamos, como le comenté al principio, es la posibilidad de alquilar el campo y el riego a un semillero, con lo cual hoy las propuestas que están dando vueltas para un girasol semilla que está entre 700, 750 y un maíz entre 900 y 1100. Hay casos en el cual por ahí están ofreciendo un poco más arriba, 1300, 1400, pero tienen incluido dentro de ese costo 100, 200 milímetros, con lo cual cuando uno le descuenta el costo de $2 por milímetro, llegamos a estos números que le estoy pasando acá. Después vamos a estar pasando a esta cuadrícula en la cual podemos ver en función de los márgenes que le comenté hoy, ahí en márgenes brutos, los $2 que estábamos viendo, cuando uno presenta la posibilidad de que el proyecto sea diésel o sea eléctrico, podemos tomar el histórico de $1 para diésel y 0,50 para lo que es un proyecto eléctrico, pero bueno, le puse un margen porque hay algunas circunstancias en las cuales son más eficientes o ineficientes el proyecto dependiendo del nivel dinámico del pozo, de la tubería que tengamos, del equipo en sí. Entonces, bueno, tomé ese margen para que ustedes puedan jugar un poco ahí con los números. Y obviamente en la medida que nosotros vamos bajando el costo energético, claramente nos vamos desplazando hacia la derecha con mucho mejores márgenes, ¿no? Si ustedes miran los extremos, por ejemplo, que teníamos de un margen, como les mostré, de $950, cuando uno iría a un proyecto eléctrico de 0,50 estaríamos en realidad en $1.300 por hectárea, en el caso de un maíz. Tomando esto de los distintos formas que tenemos nosotros de proveer energía al equipo, ya sea a través de un motor diésel o de la línea eléctrica, hicimos la cuadrícula que continúa a esta, en el cual tomamos distintos proyectos de riego que son normales aquí en la zona, como pueden ser equipos grandes trabajados en tercios, o por ahí equipos chicos que sean fijos o que sean móviles, ¿no? Dependiendo el campo lo que permite hacer. En el caso este, por ejemplo, ¿qué pasa? Por la geometría que tiene el equipo, cuando más largo tienden a ser cada uno de esos tramos que se agregan al final, riegan mucha más superficie. Para que ustedes se den una idea, un equipo de 7 tramos, por ejemplo, el primer tramo no llega a cubrir 1 hectárea y el último tramo está regando casi 2 hectáreas. Entonces, bueno, esa geometría siempre es exponencial. Por ese motivo, en la tendencia de decir, bueno, si te permite la circunstancia un equipo más grande, la inversión por hectárea es más baja. Pero no hay que olvidar que muchas veces suele suceder el tema de que se requiere agua para esa superficie, porque es simple agrandar un equipo, pero si después nosotros no lo acompañamos con agua, termina siendo un proyecto relativo, no es que es un riego complementario seguro, ¿no? Por eso que cuando uno cruza el valor de la inversión por hectárea con los cultivos que después nos permiten hacer, porque ¿qué pasa? Después que está hecho el proyecto, viene el asesor y tiene que ver qué cultivo siembra ahí. Cuando ve la respuesta de la lámina, se pone muy complicado poder hacer debajo del círculo no más de 2 cultivos de verano, ¿no? Por lo que en esos equipos puede llegar a ser una fina, un maíz y una soja. Esa soja va a depender del año, años que te acompañen un poco las precipitaciones, vas a poder llegar con algo de riego, y los años que no hay buenas precipitaciones, vas a centralizarte en el maíz. Con lo cual, por ahí eso se ve reflejado después en el repago de esa inversión, ¿no? Para eso, lo que hicimos en este cuadro es distintas inversiones
dividido los márgenes que teníamos en la cuadrícula anterior de los distintos cultivos, dependiendo también de la energía, ¿no? Ya vimos que para diésel habíamos puesto $1 y para eléctrico los 0,50. Entonces, para el caso del trigo, si regaríamos todo el círculo con trigo, tardaríamos 2,4 años. Para lo que se va a 2,3, para la soja 2,4, y así para los distintos cultivos. Cuando intensificamos, claramente vemos, o en el caso del maíz, que el repago se acorta considerablemente. Cabe aclarar dos cosas. Para este cálculo que hicimos acá, no se tuvo en cuenta ningún tipo de impuesto, ya sea nacional, provincial o municipal, y ningún otro costo que tenga la empresa, ya sea administrativo, etc. Serían directamente el margen bruto que tuvimos dividido la inversión. Lo hicimos así para simplificar, porque después cada empresa eso va cambiando, los impuestos que tienen, dependiendo del partido, dependiendo de la escala de la empresa. Entonces por ahí era mezclar mucho las cosas y no poder llegar a este análisis. Por ahí de acá hay que tomar en sí de cómo es el sistema de riego y cómo impactan los distintos márgenes o los cultivos que decidamos hacer bajo ese ciclo. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, en el segundo caso, ¿qué sería ahí? El mismo equipo que en el anterior, de 200 hectáreas, digo, por ahí distinta la configuración, para poder aportar esos 12 milímetros en tercio, vamos a necesitar una mayor tubería en diámetro del equipo, pero bueno, por eso nos encarece un poco la inversión inicial por hectárea. Pero ¿qué pasa? Ese equipo nos va a permitir a nosotros poder agarrar y tener dos cultivos de verano y eventualmente poder hacer un cultivo de segunda sobre la cebada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ahí el cultivo de segunda es un riego estratégico en la implantación y después ya al finalizar el ciclo del maíz podemos compartir entre la soja de primera y esa soja de segunda algún riego porque tenemos buenas respuestas y nos permite intensificar bastante la rotación y viendo que acá al final el repago termina siendo casi similar al anterior, pero sin embargo, nosotros cuando vemos la inversión estábamos casi $500 por arriba cuando empezamos a ver el proyecto. Pasando al caso diésel, los equipos serían los mismos, sería uno con una bomba, el otro con dos bombas. Claramente vemos una inversión un poco más baja porque tenemos menos infraestructuras de tuberías para realizar, y una bomba en el centro y una alejada a una distancia que no repercuta en problemas de los pozos, pero bueno, sería todo dentro del área del círculo. Entonces la inversión por hectárea es más baja, pero ¿qué pasa? Acá nos empieza a impactar el costo energético de ese milímetro. Por eso vemos que por ahí es muy similar a lo de arriba, y vos decís, pero la inversión es bastante más alta, sí, pero bueno, el costo energético que tenemos de esos milímetros lo vemos claramente acá como se igualan, sobre todo en aquellos cultivos como maíz, que necesitan mucha más lámina. Entonces, bueno, ahí es donde vemos que casi los números terminan siendo iguales, regar un proyecto eléctrico que un proyecto diésel, comparando la inversión inicial, ¿no? Y el repago, bueno, se ve casi idéntico a lo que sería el caso de un proyecto eléctrico. Después, bueno, también pusimos la situación de un proyecto más caro. En sí el número global es más bajo porque estamos hablando solamente de 55 hectáreas regadas, pero ¿qué pasa? Al no diluir esa inversión en tanta superficie, nos termina quedando un costo más elevado por hectárea regada. Pero, ¿qué pasa? Esos equipos, al tener una buena respuesta de lámina y nosotros poder intensificar los cultivos, podemos hacer siempre maíz y cebada, soja de segunda, tampoco se nos dispara tanto más allá el repago de esas inversiones. Con lo cual no es inviable poder hacer un equipo chico fijo, que muchas veces es común escuchar lo que vos decís: tengo un campo chico, no puedo poner un equipo porque no diluyo la inversión, etcétera, etcétera. Cuando uno vuelca esos números e intensifica el uso del equipo, tampoco está tan mal el repago que estamos teniendo de esa inversión. Ni hablar si uno puede, bueno, obviamente si uno puede diluir en dos posiciones y hacer esa misma rotación, también tenemos un repago bastante más rápido o similar a lo que fuera un equipo grande. Cabe aclarar que en el tema de los equipos eléctricos, en estos presupuestos no están incluidos
el puesto de transformación ni el tendido que haya que realizar, ya que en algunos campos hay energía eléctrica y solamente armar un puesto de transformación, y en algunos casos hay que hacer varios kilómetros para llegar con el tendido al campo. Pero bueno, aclarado eso, esto sería más o menos un panorama de cómo estamos hoy con el repago. Obviamente que si uno agrega los impuestos y tasas y demás que tiene que agregar, esto seguramente se vaya a alejar en el tiempo el repago de los equipos. Pero bueno, es para más que nada tener un comparativo entre distintas alternativas, distintos cultivos y distintas provisiones de energía de ese proyecto. Así que espero que les haya quedado claro, y cualquier duda que tengan sobre esto, me las preguntan, me las consultan, me las mandan por mail. Y bueno, y a su entera disposición, y desde ya, muchísimas gracias.